Le he colocado esta primera predicación, porque probablemente va a ser más de una en este mismo texto. Tomemos notas sobre Tesalónica. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versos 1 al 10, leo en el nombre del Señor. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los Tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, hermanos amados, de la elección de ustedes, porque nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y en plena convicción. Como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor que les tenemos. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Y de tal manera llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y en Acaya, porque saliendo de ustedes la palabra se ha escuchado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y de cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Sin duda has oído algún predicador decir: si llega a encontrar la iglesia perfecta, por favor no se haga miembro de ella, pues si lo hace, dejará de ser perfecta. Puesto que las iglesias locales están compuestas de seres humanos salvos por gracia de Dios, no hay iglesia perfecta. Pero algunas iglesias están más cercanas al ideal cristiano, al ideal del Nuevo Testamento que otras. La iglesia en Tesalónica pertenecía a esta categoría, iglesias del tipo que hoy día podríamos decir ejemplares. Por lo menos 4 veces en la carta Pablo da gracias por la iglesia y la manera en que respondió a su ministerio. No todos los pastores son tan afortunados. ¿Qué características tuvo esta iglesia que le hicieron tan ideal, que produjo gozo en el corazón de Pablo? Se pregunta Warren Wiersbe. Y para nosotros hoy día de manera local, ¿no? Para esta iglesia local, ¿qué características nos muestra Tesalónica que nosotros debiésemos imitar, que nosotros debiésemos perseguir con toda intención? Es la pregunta que espero podamos responder a la luz de la enseñanza que comenzamos esta mañana. Antes de seguir, oremos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que tú nos das de congregarnos en torno a tu nombre, en torno al nombre de Jesucristo, al Espíritu Santo. Hoy día, Señor, es un día especial, es un día distinto, es un día donde desde temprano, Señor, nuestra mente comenzó a venir, Señor, hasta este lugar, hasta que podemos, Señor, estar celebrando este tiempo. Te pido, si hay distractores en nuestros corazones que nos puedan impedir sacar el mejor provecho de este tiempo, puedan ser ahora, Señor, descubiertos y podamos entonces prestar toda nuestra atención a tu palabra. Ayúdanos, Señor, háblanos esta mañana. Si hay algo que necesitamos siempre, en cada momento de nuestra vida, es tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a ver, como dije antes, solo los 3 primeros versículos de esta enseñanza. Y este primer punto, que va a ser el único que vamos a exponer hoy, es una estrecha relación espiritual. Estrecha relación espiritual que existía entre Pablo, sus compañeros y la iglesia en Tesalónica. Lo primero, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses. Estos son los mensajeros, estos son quienes estaban escribiendo. Es obvio que quien escribe de manera como autor es Pablo, pero él también aquí nombra a Silvano y a Timoteo. ¿Por qué? Porque estos 3 juntos participaron de manera activa en la formación de esta iglesia, en la plantación de esta iglesia en un lenguaje que hoy día suele utilizarse mucho. Para entender esto un poco mejor, vamos a volver atrás y vamos a irnos a Hechos 16.
En Hechos 16 se nos relata al comienzo el reclutamiento de Timoteo, ¿sí? Pablo vio que un joven Timoteo era parte de una iglesia que tenía buen testimonio y lo llama para ser parte de su equipo. Luego el Espíritu Santo conduce a Pablo a un destino distinto del que él pensaba ir. Usted puede leer eso. Pablo pretendía ir a una región, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Después iba a ir a otra, pero el Espíritu Santo fue finalmente quien condujo al apóstol Pablo. ¿Ve que el Espíritu Santo es más que solo una fuerza? Nos muestra el Nuevo Testamento que conducía la labor apostólica. Muchos dicen incluso que el libro de Hechos debiese llamarse Hechos del Espíritu Santo, porque si hay un protagonista allí es el Espíritu Santo conduciendo a los destinos de su iglesia, de la iglesia. Bien, y es aquí en Hechos 16, del 6 al 10, donde se nos relata, pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Ahí está ese cambio de programa para Pablo y para sus acompañantes. Aquí le estaba acompañando con toda seguridad Silvano o Silas y también Timoteo. Luego, en Filipos, yo voy a enumerar algunas cosas que ocurren solamente para que tengamos este contexto histórico de cómo Pablo llega finalmente a Tesalónica. ¿Qué pasó en Filipos? Hay una secuencia de eventos. Está la conversión de Lidia, ¿no? De una mujer rica en la época, que es llamada al Evangelio. Luego, la liberación de una muchacha de un espíritu de adivinación. ¿Qué pasó allí? Pablo reprende al espíritu, el espíritu sale y los dueños de esta muchacha no les pareció bien porque ellos obtenían ganancias a través de esta adivinación que la muchacha hacía. Entonces los meten presos, los denuncian. ¿Qué pasa? Pablo y Silas son azotados, son encarcelados. Durante la noche, en este panorama, ¿no? Ellos se ponen a cantar himnos, dice el texto bíblico, y hay un terremoto, se abren las puertas de la cárcel, se caen las cadenas, hay un carcelero que está cuidando la cárcel, obviamente, y que se iba a matar porque si se le escapaban los prisioneros, eso era condena de muerte para él, y Pablo le dice: no, no hagas nada, nosotros estamos acá. Finalmente Pablo le predica a este hombre también se convierte al Evangelio, y luego, ¿no? al día siguiente, Pablo hace ver su ciudadanía romana. Pablo era un ciudadano romano. Y los ciudadanos romanos en la época del Nuevo Testamento tenían ciertos privilegios, ¿no? Entre ellos este tema de ser juzgados por las leyes romanas, y no podían llegar y meterlo a la cárcel como lo habían hecho. Entonces las autoridades de Filipos dicen, bueno, cuando ellos saben que son romanos, aparentemente Silas también lo era, se asustan, ¿sí? Porque estaban en el fondo transgrediendo la ley romana, y van y las autoridades dicen: por favor, ándate, sal de la ciudad. Y ahí entonces Pablo va a Tesalónica, la ciudad donde estaban este grupo de creyentes a los cuales Pablo también les va a escribir de manera posterior. Pero esta es la primera aproximación apostólica a Tesalónica. ¿Se da cuenta, hermano, cómo la labor de los apóstoles es una labor intensa? A pesar de haber sido azotado, encarcelado, inmediatamente Pablo, junto con sus acompañantes, emprenden un viaje de más o menos, hay diferencia, acá unos dicen 180 kilómetros, otros 120. Yo me quedo con 137, algo así como el medio. 137 kilómetros que probablemente ellos recorrieron a pie, y más encima la zona que recorrieron era montañosa. Después de haber sido azotado, después de haber estado encarcelado, no le importó nada de la circunstancia. Pablo y sus compañeros sabían que lo que estaban haciendo era importante. Eso nos deja una enseñanza también para nosotros. ¿Sabemos, iglesia, que lo que nosotros estamos haciendo es importante? Es tan importante que no importa las circunstancias que me rodeen, no importa las cosas malas que me puedan pasar, eso no debe detener nuestro ímpetu por obedecer al Señor en lo que Dios nos ha encomendado hacer. Cada uno de nosotros tiene un don,
tienen una responsabilidad delante del Señor. No somos apóstoles a la manera de Pablo, no estamos ni siquiera en las misiones a la manera de Pablo, pero tenemos al menos un don que Dios nos ha dado, del cual tenemos que ser responsables delante de Él y buenos mayordomos. Cuando la lucha de muchos cristianos es levantarse el domingo en la mañana para ir a la iglesia, Pablo y sus compañeros nos muestran que ellos eran capaces de dar su vida por el Evangelio. Que Cristo entonces no sea un accesorio para nosotros, que Él sea el centro, el rector, el motor, la vía, la dirección en nuestras vidas. Así vivían estos hombres. En Hechos 17 aparece Tesalónica, esta ciudad, ¿no? Dice Hechos 17:2, y Pablo entró según su costumbre, 3 días de reposo discutió con ellos basándose en las Escrituras. Era lo que el apóstol Pablo hacía. Predicaba de Cristo, tomando lo que para nosotros es el Antiguo Testamento, y demostraba que Jesucristo era el Mesías prometido. Luego, en Hechos 17:2, Pablo menciona, como dije recién, 3 días, es decir, 3 sábados, ¿no? Esos son los días de reposo. Pero evidencias más o menos plausibles nos dicen que Pablo probablemente estuvo más de 3 semanas en Tesalónica. Por ejemplo, en Filipenses 4:15, dice, ustedes mismos también saben, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino solamente ustedes. Y fíjese acá, porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. Pablo recibió ofrendas por parte de los tesalonicenses en más de alguna oportunidad. Entonces sería algo extraño que en 3 semanas él hubiese recibido 2 ofrendas. ¿Por qué? Porque las ofrendas tenían que también llegar, podríamos decirlo, a pie. No es como hoy día que usted puede mandar dinero a cualquier parte del mundo vía carrier o lo que sea. No, en ese tiempo era a pie. Entonces es difícil que solo hayan sido 3 semanas de ministerio en Tesalónica. Hay más evidencias en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 9, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el Evangelio de Dios. ¿Qué estaba diciendo aquí Pablo? Que él con sus propias manos había sostenido, él había trabajado. Si estuvo 3 semanas, probablemente el texto nos está informando que fueron más de 3 semanas. Bueno, y esto es importante porque, como les dije al comienzo, Tesalónica era una iglesia madura. Entonces, tuvo que haber recibido del apóstol Pablo el Evangelio en sus fundamentos, pero también muchas implicaciones del Evangelio, de manera que estos hermanos pudiesen conducirse de manera clara en lo que es la palabra del Señor. Un estimado pastor dice que probablemente es algo amplio el rango. Pablo debió estar en Tesalónica entre 2 a 6 meses. Ese es el ministerio de Pablo a grandes rasgos relacionado con Tesalónica y cómo comenzó el ministerio acá. Ahora, respecto de Silvano y de Timoteo, dice, era un hombre romano en cuanto a Silvano. Él como Pablo eran ciudadanos romanos. Lucas siempre lo llama Silas, es decir, Silvano y Silas es la misma persona. Era un profeta talentoso y miembro respetable de la iglesia en Jerusalén como Bernabé. Fue quien reemplazó a Bernabé como acompañante de Pablo durante el 2º y 3er viaje misionero. ¿Recuerda usted ese entrevero, esa discusión entre Pablo y Bernabé, ¿no? Que no estuvieron de acuerdo con incorporar o reincorporar a Juan Marcos? Entonces ahí aparece la figura de Bernabé. Ya no iba con Bernabé el apóstol Pablo, ahora iba con Silas como acompañante principal, podríamos decir, en su 2º y 3er viaje. Luego Timoteo fue discípulo de Pablo, quien se convirtió, como leíamos o como yo les contaba antes, en su primer viaje a Listra. Timoteo pasó a formar parte del equipo misionero del apóstol en su 2º viaje, en sustitución de Juan Marcos. Bueno, ahí también podemos encontrar mucho más acerca de Timoteo y de cómo el apóstol Pablo le escribió un par de cartas y la estima que Pablo tenía por Timoteo, que le llamaba hijo, ¿no? Estos, Pablo, Silvano y Timoteo, son los autores, los 3 misioneros fundadores de la iglesia. Acaban de reunirse en Corinto después de semanas o meses de estar separados. Al escuchar las noticias que Timoteo les había traído de la iglesia en Tesalónica,
Han conversado largamente acerca de sus propias experiencias y acerca del estado de las iglesias que habían visitado, y ahora se disponen a escribir una carta a los tesalonicenses exponiéndoles su alegría y sus preocupaciones. Eso es como la imaginativa que hace un comentarista, ¿no? Que estos tres hombres se reunieron, obviamente comandados por Pablo, escribieron esta carta desde Corinto. Pablo es el autor humano de esta epístola. Siempre lo decimos, ¿no? Porque la escritura es inspirada por Dios, pero tiene autores humanos. Pero se incluye a estos compañeros de batalla. De manera implícita aquí, iglesia, aprendemos que el trabajo ministerial siempre requiere equipo. Si el gran apóstol Pablo, si el versado apóstol Pablo, el gran instrumento que él fue, lo hizo de esta manera, también debemos considerarlo nosotros. El recurso humano, por así decirlo, es esencial en la iglesia de Cristo. Pablo, Silas y Timoteo eran también conocidos por los tesalonicenses. Los tesalonicenses apreciaban, estimaban a estas personas porque las veían también como personas ejemplares. Y aquí surge la pregunta de aplicación también para nosotros. ¿Estamos nosotros mirando buenos ejemplos? ¿Estamos siguiendo buenos ejemplos de creyentes? No personas que dicen que son perfectas, porque si alguien dice que es perfecto, es más bien un mentiroso. Pero personas que viven en consecuencia al Evangelio. Esto era Pablo, Silas y Timoteo para los tesalonicenses. Viven en consistencia con el Evangelio. Entonces son personas que nos llevan ventaja, de las cuales nosotros podemos aprender. Y por otro lado, ¿somos nosotros ejemplos para otros creyentes? En tanto estamos en el camino, no solo debiésemos sumar años congregándonos, sino que debiésemos también ir madurando en la fe, de manera que no seamos los mismos y seamos más dignos de imitar hoy de lo que éramos hace 5 o 10 años. ¿Eres tú más digno de imitar hoy de lo que lo fuiste hace 2 o 3 años? Según el modelo que tenemos en el Señor Jesucristo. Lo segundo que ya tempranamente consideramos también son los destinatarios, ¿no? A quien Pablo estaba escribiendo, los tesalonicenses. Estaban en esta ciudad llamada Tesalónica. ¿Qué sabemos de Tesalónica? Que fue la ciudad más grande e importante de la provincia romana de Macedonia, con aproximadamente una población de 250.000 habitantes. Para la época, mucha gente. ¿Okay? Quizás para nosotros hoy día decimos no es tanto, pero para la época, muchas personas. Nosotros acá en la región metropolitana somos 7.400.741 habitantes, según el censo del 2024. Y el segmento evangélico protestante en Chile representa un 16.3% de la población. Esto a nivel nacional. 2.466.607 personas dicen que son evangélicas, cristianas. ¿Por qué digo esto? Porque es para llevar esta información a la realidad de Tesalónica. No sabemos, ciencia cierta, cuántos componían la iglesia en Tesalónica, pero sí seguramente eran pocas personas. De estos 250.000 habitantes, un pequeño grupo eran creyentes. Así como en Chile, ¿no? Tenemos la realidad de 7 millones y fracción y 2 millones, que aquí igual somos hartos en Chile. Llama nuestra atención eso, ¿no? Que siempre va a haber necesidad, como veíamos hace algunas semanas, de obreros, de iglesias que sean también bíblicas, porque dentro de este 2 millones y tanto, lamentablemente, hay muchas iglesias que no predican el Evangelio, solo tienen el letrero de evangélicos o de cristianos, pero encuentra usted mensajes de prosperidad, de antropocentrismo, de motivación, donde Cristo es nombrado solamente para avalar esas enseñanzas, pero no encontramos, con tristeza lo digo, el mensaje del Evangelio en su base, en lo que debe ser el Evangelio. Volviendo a la realidad en Tesalónica, que también es la realidad de ciudades como en la cual nosotros vivimos. Esta ciudad era cosmopolita, es decir, habían personas de distintas nacionalidades, de distintos orígenes. Habían griegos nativos, romanos, marineros, viajeros, comerciantes y judíos. De manera similar, hoy más que nunca vemos como nuestras ciudades, vemos personas de muchas nacionalidades, de diferentes
tipos de personas. Una cultura multifacética había en Tesalónica, y cuando la cultura es multifacética, hay múltiples dioses. En ese tiempo, incluyendo el culto al César, al emperador romano. Esta era la cultura que el Evangelio estaba desafiando en aquel entonces, imagínense. Otros dioses, otros ídolos. También hoy día hay dioses, también hoy día hay ídolos. Tesalónica estaba ubicada de manera estratégica para el comercio, pero ¿sabe también para qué más? Para la difusión del Evangelio. Para la difusión del Evangelio. Porque si era estratégica para el comercio, significaba que desde allí se podían llevar y traer mercaderías, porque había mucho flujo de personas de distinto origen. También ocurría lo mismo con el Evangelio. Las ciudades que Pablo escogió, o que Dios le llevó a escoger a Pablo, tenían este elemento, de un lugar donde el Evangelio pudiese explotar y extenderse a otras latitudes. Debemos considerarlo también nosotros. Había hostilidad, obviamente, en Tesalónica, habían creencias múltiples, habían también judíos que no creyeron al mensaje del apóstol Pablo, según se nos relata en el libro de Hechos, y era tanta la animadversión, el odio que engendró en estos judíos de Tesalónica, que fueron capaces de seguirlos hasta Berea, a otra ciudad. No les gustó la predicación de Pablo, no la creyeron, no solo dijeron no la creemos, sino que vamos a perseguirlo. Usted puede leerlo ahí en el libro de Hechos, capítulo 17. Esa era la adversidad, el rechazo al mensaje y a sus emisores. Pero ¿sabe, iglesia? El rechazo al Evangelio, el rechazo a quienes proclamamos la palabra del Señor, nunca ha sido ni va a ser un problema para Dios. Nosotros debemos ser fieles al Evangelio. Así como lo fueron estos hombres, así como lo fue también la iglesia en Tesalónica, nosotros debemos predicar el Evangelio. Todo lo que parece amenazar el Evangelio, hoy en día, corrientes de pensamiento, filosofías, la educación que es contraria a Dios, el ateísmo, el agnosticismo, no podrá detener la obra de Dios, no podrá detener el mensaje del Evangelio. Recuerde lo que dice Mateo 16, 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No hay fuerza espiritual ni humana que pueda detener el avance del mensaje del Evangelio, porque esta es una empresa, por decirlo de algún modo, de Dios. No es posible que sea frustrada, pero sí necesitamos ser nosotros responsables con el llamado, porque Dios cuenta contigo. Dios cuenta con esta pequeña iglesia ubicada acá en Macul, que se congregan domingo tras domingo en una sede vecinal. Aparentemente para los hombres puede ser algo insignificante, pero Dios cuenta con este grupo de personas para que llevemos el Evangelio a donde quiera que estemos, a nuestros trabajos, a nuestras universidades, en la calle, donde haya una oportunidad para compartir el mensaje del Evangelio. Dios cuenta también con nosotros, con los dones, las posibilidades que Dios nos da hoy. Tenemos que llevar adelante el mensaje de Dios. Dios es más grande, hermanos, que todos los peros que nosotros podamos levantar. Y no debemos atemorizarnos por la animadversión, por lo que ocurre fuera de nuestra iglesia como amenaza. Lo que debemos hacer nosotros es obedecer a Dios. Luego en el verso 1 dice, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia a ustedes y paz. Esta expresión en Dios y Padre y en el Señor Jesucristo es una técnica que fue utilizada por los autores del Nuevo Testamento para reivindicar teológicamente la deidad de Cristo. Es decir, está nombrando a Dios Padre y al Señor Jesucristo para decirnos que Dios Padre, la primera persona de la Trinidad, y el Señor Jesucristo también es Dios, segunda persona de la Trinidad. La carta está dirigida a esta congregación, a esta asamblea de creyentes que reconocen como Padre a Dios y a Jesucristo como su Señor. Así también debemos nosotros considerarnos, iglesia. Gracia y paz sean a vosotros. Esto es muy utilizado, este saludo, en las cartas
del apóstol Pablo. Significa, antes que nada, la palabra gracia, los actos de Dios que se han materializado, que se han hecho palpables en el don de Cristo. Eso es gracia. Los actos de Dios que se han materializado en el don de Cristo. Somos salvos por gracia, hermanos. Luego, la palabra paz destaca la armonía integral que Dios ofrece a los que disfrutan la fe cristiana. Saludo común entre los judíos. Se dice que la palabra charis o gracia era propia de la cultura griega y la palabra shalom era propia de la cultura de los judíos. Entonces aquí está una mezcla de ese saludo que llegó a ser parte importante. Creo que hace algunos meses nosotros también lo decíamos, ¿no? Como el saludo propio de la iglesia cristiana. Por gracia nosotros estamos en comunión con Dios y tenemos paz con Dios. De esta manera, estas dos palabras sencillas, tocadas por el Espíritu, son transformadas en una bendición del Padre y del Hijo al pueblo escogido, dice un comentarista. Verso 2 dice: siempre damos gracias a ustedes, a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. La oración del apóstol Pablo era constante. Dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes. Y era una oración con gratitud. No se puede decir, hermanos, lo mismo de todas las iglesias a las cuales Pablo le escribió. No siempre él tuvo gratitud de entrada, porque acá estamos en el verso 2 y encontramos que Pablo no va a corregir un problema en los tesalonicenses, sino que va a dar gracias a Dios por ciertas actitudes que ellos tenían. Mire en la otra vereda el ejemplo de Gálatas, capítulo 1, verso 6. En los primeros versículos de la epístola dice: me maravillo que tan pronto ustedes hayan abandonado a aquel que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hagamos un ejercicio. ¿Cómo sería una carta si Pablo nos escribiera a nosotros? Si escribiera acá a nuestra iglesia local. ¿Encontraría gratitud por lo que está sucediendo o por nuestras características? ¿O entraría, como en el caso de Gálatas, con una reprensión? Tesalónica, como hemos dicho y veremos, es una iglesia ejemplar en muchos aspectos. Por eso yo le coloqué al título que tenemos que tomar notas de Tesalónica. Porque lo que se vivió allí es lo que se debiese vivir en cualquier iglesia local del Señor Jesucristo, como nosotros decimos serlo. Pablo ora por todos. Quizás no a todos el apóstol Pablo les caía bien. Quizás Pablo incluso en Tesalónica pudo haber tenido algunos detractores. Pero él dice que ora por todos. Los que le caían bien, los que no. Él ora absolutamente por todos. Y eso también nos deja una lección, ¿no? Nosotros debemos orar por nuestra iglesia local. Y eso es genérico, ¿no? Pero cuando hablamos de orar por nuestra iglesia local, en verdad estamos hablando de orar unos por otros. De orar por aquel que tú conoces y te cae bien y a lo mejor conversas o le escribas algunos WhatsApp en la semana, pero también por aquel que conoces menos. Y alguien puede decir, pero yo ni siquiera sé cómo se llama esta persona, ¿cómo voy a orar por él? Bueno, tienes dos problemas allí. Primero, tienes que resolver el que tienes que acercarte y decir cuál es tu nombre y conocer a ese hermano. Y lo segundo, empezar a orar por él. ¿Sí? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está mostrando de manera amplia, ¿no? Que él oraba por todos estos creyentes, sin distinción, sin discriminación. Nos da un buen ejemplo, ¿no? Para nosotros como iglesia local. Así también debemos hacerlo nosotros. Pablo oró dando gracias. Nosotros a veces oramos solamente con peticiones. ¿Se ha escuchado orar? A veces nuestra oración son solo peticiones. Solo peticiones. Señor, te pido esto, te pido esto, te pido esto, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el apóstol Pablo está dando gracias al Señor por la iglesia en Tesalónica. Y está diciendo que su oración es gratitud por la madurez de esta iglesia. Yo pensaba en nosotros como iglesia local. Tenemos nuestras dificultades, nuestras inmadureces, por así decirlo. Pero con todo siempre hay algo por lo cual agradecer. ¿Usted da gracias a Dios por su iglesia local en su oración? Siempre habrá algo que agradecer. Pablo da a conocer entonces el contenido de su oración.
con gratitud por la iglesia en Tesalónica. Entonces, esta gratitud que el apóstol va a manifestar, que lo vamos a ver acá en el verso 3, son cosas que nosotros debiésemos aspirar, son cosas por las cuales nosotros debiésemos orar, son cosas en las cuales debiésemos crecer si ya las estamos desarrollando. El verso 3 nos dice, teniendo presente sin cesar, otra vez, una oración constante, delante de nuestro Dios y Padre, aquí viene, primero, su obra de fe, su trabajo de amor, 2, y 3, la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. 3 asuntos de los cuales Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses. Vamos a verlos uno por uno, ¿no? Dice primero, la obra de fe. Si los tesalonicenses hubieran continuado adorando a ídolos muertos, seguramente Pablo no hubiese podido decir, doy gracias al Señor por la obra de fe en ustedes. Creemos nosotros aquí, porque se nos está hablando de la fe, ¿no? Creemos en la justificación por fe. Es decir, que nuestra salvación es una obra de Cristo, que nosotros nos hacemos parte de ella a través de la fe y no por méritos propios. Ahí nace la enseñanza de la justificación por fe. Romanos 3:20 nos dice, porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Efesios 2:8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La obra de fe de los tesalonicenses se había hecho evidente. No eran solo personas que hablaban mucho del Evangelio, no eran solo grandes teólogos, eran personas que también vivían el Evangelio. ¿De qué sirve tener la información correcta si no tenemos la práctica correcta? Hermanos, no sirve de nada, no sirve absolutamente de nada. Hemos visto en los últimos años como personas muy renombradas en el ambiente de la sana doctrina, personas no de Chile, sino de otros países, que recorrían el mundo predicando, tuvieron caídas escandalosas. Y eso llama nuestra atención también. No para señalarlos ciertamente, sino para mirarnos a nosotros mismos. Y en esta explosión, por así decirlo, de interés por lo que es la sana doctrina, no nos quedemos solo con la letra, no nos quedemos solo con lo que se dijo en tal concilio, o lo que se dijo después, o lo que dijo Lutero, o lo que dijo Calvino, sino que llevemos a la práctica la palabra del Señor. Eso es la experiencia de los tesalonicenses. A pesar de ser una iglesia no tan antigua, no con tantos años, fueron capaces de ir incorporando a su vida lo que estaban aprendiendo. Y eso es muy importante, porque a veces incorporamos conocimiento, pero no incorporamos vida. A veces incorporamos mandamientos, incorporamos doctrina, pero no llegamos a vivirla. ¿De qué sirve, hermanos? ¿De qué sirve? Lo mismo hacían los fariseos de la época del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender, pero tenemos que pedirle al Señor la gracia también para vivir. Los tesalonicenses en muchos aspectos fueron muy buenos en eso. Santiago capítulo 2, verso 14 al 17 dice, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen de sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Está muerta. El concepto por sí solo no se verifica. La verdadera fe se manifiesta en obras, tal como se manifestó en la experiencia de los tesalonicenses. Las obras son la prueba de la fe auténtica, no la causa de la salvación, pero la prueba de la fe auténtica es la obra. Las obras no añaden nada a mi salvación, pero las obras son la prueba de que yo he sido salvado. Porque hoy tengo la vida de Dios, y cuando alguien tiene la vida de Dios, esa persona no es nunca más la misma. En consecuencia también empieza a manifestar buenas obras. Esta comunidad en Tesalónica, yo lo pensaba así,
Ellos estaban viviendo las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte. Ellos estaban siendo sal y luz de este mundo. Y es también a lo que nosotros debemos aspirar como iglesia, a ser sal y luz de este mundo. La sal preserva, ¿no? Eso en el tiempo bíblico ese era el punto de la sal, preserva lo que se está descomponiendo. Hoy día la sociedad se está descomponiendo y la solución no son nuevas leyes o no son nuevas normas, no es algo externo, porque el problema del hombre, como hemos dicho en semanas anteriores, es su corazón, y el único que puede arreglar el corazón del hombre es Dios a través de la obra de Cristo. Necesitamos, por tanto, ser sal, como lo eran estos hermanos en Tesalónica, y necesitamos ser la luz para que la gente pueda ver en medio de la oscuridad que está viviendo, para que puedan ver la luz, para que puedan ver el camino, para que puedan ver a Jesucristo. Dice un comentarista, sin duda que la sociedad en la cual vivimos agradecerá que nuestra fe sea algo más que conceptos y actitudes internas y se convierta en actos concretos que son las señales del reino. La pregunta para nosotros, hermanos, ¿qué tan desarrollada está la obra de nuestra fe? ¿Qué tan desarrollada está? Hay algo claro y es que necesitamos crecer más. Aunque hayamos avanzado algo, es algo en lo cual nosotros debemos crecer más. Debemos seguir corriendo tras este objetivo. Lo segundo que el apóstol nombra es el trabajo de amor. Hablamos de manera constante del amor porque la palabra de Dios nos habla constantemente del amor. Pero aquí va acompañado con una palabra que no suele acompañar la palabra amor. Y es la palabra trabajo. Trabajo. El original de esta palabra implica un esfuerzo agotador, extenuante hasta quedar rendido. ¿Se imagina usted amando de esta forma? De manera extenuante, de manera hasta a rendirse. Algo de eso experimentamos nosotros los padres, ¿no? Cuando tenemos hijos en cualquier edad, pero quizás se nota más el esfuerzo físico cuando son pequeños. No importa cuán cansados estemos, no importa cuán agotados estemos. Si el niño llora a las 4 de la mañana, tú vas a ir a verlo, tú vas a ir a atenderlo, porque lo amas. Experimentamos algo de eso en nuestras relaciones familiares. Pero el Señor no solo quiere que lo experimentemos de manera interna y restrictiva, sino que también lo experimentemos de manera más transversal. En la experiencia de nuestra comunidad de fe, y por qué no decirlo también en la experiencia que tenemos con los no creyentes. Como veremos la semana que viene, los tesalonicenses fueron una verdadera caja de resonancia del Evangelio, por su forma de vida, por sus actos, por sus muestras de amor. Y es también a lo que nosotros debiésemos querer aspirar, hermanos míos. La palabra trabajo, de nuevo, dice un comentarista, significa no solo el trabajo de un acto de gasto de energía, sino el llegar hasta la fatiga por ese mismo trabajo realizado. Es un amor que se ve, no tanto que se habla. ¿Se dan cuenta? ¿Cuánta falta hace recuperar el verdadero significado de la palabra amor? Pero fue esto lo que hicieron los creyentes del primer siglo, como los tesalonicenses. En primer lugar, el amor no es una palabrería sentimental, es mucho más que eso. Se trata de una obra concreta en bien del otro. Eso es el amor, una obra concreta en bien del otro. Y también implica sacrificio y esfuerzo. Amar no es fácil, implica esfuerzo y negación. ¿Estamos nosotros dispuestos a amar de esta manera o a aprender a amar de esta manera? Es trabajo, es un trabajo amarnos. Si nosotros decimos amar a Dios, tenemos que también amar a los demás. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20 al 21, dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, una medida objetiva para los que decimos que amamos a Dios, una medida objetiva, es si estamos amando a nuestro hermano. Si tú amas a tu hermano, de verdad estás dando la muestra clara de que amas a Dios. Los tesalonicenses eran avanzados en esto. Mira lo que dice primero los tesalonicenses 4, 9 y 10.
pero en cuanto al amor fraternal no tienen necesidad de que nadie les escriba. No necesitaban más teología del amor, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros. Verso 10, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en Macedonia, con todos, sin restricción. Pero les instamos, aquí está también, hermanos, a que abunden en ello más y más. Nunca llegaremos a amar lo suficiente. Los tesalonicenses no solo citarían los versículos si ellos estuviesen con la Biblia completa en sus manos respecto del amor en la Biblia, ellos los vivirían. ¿Sí? No solo nos recitarían 1 Corintios 13, sino que ellos nos mostrarían con sus hechos cómo luce 1 Corintios 13. Es también lo que Dios espera de nosotros en medio de un mundo, hermanos, que lo más importante es asegurarnos a nosotros. Lo más importante es estar bien yo, mi familia y el resto que se las arregle como pueda. El mensaje del amor de Cristo nos está diciendo no es así, que para el mundo sea así está bien, pero entre ustedes, entre los que yo he redimido, entre los que yo he alcanzado, entre los que yo di mi vida por ustedes, ustedes deben seguir mi ejemplo. Ustedes deben querer ser como yo y no como el mundo está haciendo. Debemos extender nuestra área de amor. No sé si me explico con esta frase. Nuestra área suele ser restrictiva, concreta. Quizás podríamos hasta tener una lista de unas 10 personas a las cuales amamos. Pero esa área debe extenderse, hermanos. Debemos incluir a nuestra comunidad de fe. Debemos incluir también a no creyentes, por así decirlo, para poder también... Porque es difícil que nosotros lleguemos a predicarle el evangelio a alguien si no le estamos amando primero. Mateo 5, 46, en adelante dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Por tanto, sean ustedes perfectos como su Padre Celestial es perfecto. A veces decimos, es que no me nace. ¿Se ha escuchado diciendo eso? No me nace. A veces decimos, no tengo ganas. Cuando pensemos y hablemos de esta manera, ¿sabe lo que tenemos que hacer, iglesia? Tenemos que volver nuestra mirada a la cruz del Calvario. A la cruz del Calvario. Donde Cristo, por amor y sometiéndose a la voluntad de Dios. ¿Recuerda usted cuando el Señor oró en el Getsemaní? Señor, que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso muestra el grado de dolor y sufrimiento que Cristo iba a experimentar. Él siempre se sometió a la voluntad del Padre. El Señor Jesucristo no tenía en su boca un no me nace. El Señor Jesucristo no tuvo en su boca un no tengo ganas. ¿Cuánto más, iglesia, para nosotros hoy? Cuando no tengamos ganas, cuando no nos nazca, entonces traer a nuestro corazón, a nuestra mente, la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor. Punto 3, o esta tercera característica, la firmeza de nuestra esperanza en Jesucristo. La firmeza, dice esta traducción, también se puede traducir como perseverar. Es decir, no se trata de aguantar todo lo que venga. Se trata de aguantar todo lo que venga, eso es. Es una virtud que implica fuerza, empuje y lucha para seguir adelante. En tanto, la esperanza, dice, no es un concepto que adormece, que nos aleja de la realidad de este mundo. O sea, porque a veces lo expresamos así, yo tengo la esperanza de que algo cambie. Pero cuando la Biblia está hablando de esperanza, no es esa la idea. Dice, sabiendo que hay algo más adelante, esta esperanza nos debe jalonar para cambiar el mundo. Nos debe motivar para presentar una vida diferente, dice un autor. La esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿A qué se refiere? A la segunda venida del Señor, que es también un tema primordial en esta epístola. Aquí la esperanza no tiene la connotación de duda o de quizás, o si pudiera ser, como puede comprenderse en el español. Aquí la esperanza es más bien una certeza que estamos esperando que suceda.
Tal vez es lo único que hay algo de duda, es que no sabemos cuándo será. Eso es lo único. Nadie puede saber cuándo va a venir el Señor Jesucristo, pero tenemos la certeza, la seguridad de que va a venir. Estos hermanos en Tesalónica también tenían esto, tenían firmeza de su esperanza en el Señor Jesucristo. Los tesalonicenses se mantuvieron firmes en su esperanza de la segunda venida, a pesar de que experimentaron persecución activa por parte de los judíos incrédulos, oposición de la cultura pagana circundante, presión social y económica por el hecho de haber sido cristianos. Eso nos enseña que los factores externos no deben quitarnos la firmeza de nuestra esperanza. Enfrentamos y vamos a enfrentar presiones de distinto tipo, enfermedades, problemas, incertidumbre, lo hablábamos hace algunas semanas, alzan el costo de la vida, lo que usted quiera, vamos a enfrentarlo en esta vida, es parte del tránsito. Pero frente a cualquier panorama incierto, nosotros debemos tener nuestra esperanza firme. ¿Y cuál es esa? Es que Cristo volverá. Es que Cristo volverá. Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Así tenemos que estar, hermanos. Cuando nuestra confianza, cuando nuestra esperanza se hace más fuerte, cuando crece en su venida, en las promesas eternas que se van a cumplir, nosotros experimentaremos mayor gozo, mayor paz y mayor gratitud constante. Pero ¿qué es lo que nos pasa? Muchas veces nuestro paso por la tierra, nuestro tránsito nos absorbe. Como si todo se tratase de esta vida. Y después de esto no hubiese más. Queremos nuestra mejor vida ahora. Será urgente entonces cuando empieces a pensar así, a pesar de que a tener ese panorama de la vida como que todo está acá. Será urgente que te recuerdes o que alguien te recuerde. Hey, estamos de paso. Hey, estás de paso. Las enfermedades van a pasar, las deudas van a pasar, los dolores van a pasar, los desafíos que hoy día estás enfrentando, los más duros, van a pasar, pero Cristo va a volver. Y eso debe ser nuestra certidumbre. Debemos tener nuestra mirada en lo que viene, en las promesas del Señor Jesucristo. Ya los afanes terrenales allí se van a extinguir por completo. Van a desaparecer. Y vamos a gozar eternamente de la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Dice Warren Wiersbe, la gente que no es salva no espera con entusiasmo la venida del Señor. La gente que no es salva no espera con entusiasmo la venida del Señor. De hecho, hacen bromas de eso. ¿Y nosotros lo esperamos con entusiasmo? Estas tres fortalezas reconocidas por el apóstol Pablo en los tesalonicenses deben ser, hermanos, un estímulo para nosotros. Comenzamos a ver este retrato de cómo luce una iglesia sana. Una iglesia de la cual, como dijimos en el título, tenemos que tomar notas para aplicar en nuestras propias vidas hoy. En tiempos pasados, nuestra iglesia local, ustedes saben, tenemos desde que comenzó esta iglesia, 25 años creo que son, hacíamos muchas actividades, los más antiguos lo saben. A veces íbamos a predicar en la calle, llevábamos música, llevábamos tratados, hacíamos reuniones de hogar que se llamaban células. En algún momento se llegaron a ver como 10 o 12 células, si mal no recuerdo. Había también un sistema en el cual nos obligábamos a llamar a las personas. Si venía una persona nueva hoy día, por ejemplo, se enseñaba que antes de 48 horas había que llamar a esa persona. Y bueno, esas cosas por sí solas no son malas. No son malas. Muchas de esas cosas debiésemos hacerlas hoy también. Pero hoy con mayor certeza, hoy con mayor madurez, porque por la gracia del Señor entendemos de mejor manera los alcances del Evangelio. Entonces, cuando entendemos mejor el Evangelio, eso debiese estimularnos aún más, iglesia. Pero lo que estaba de base en ese tiempo sí es incorrecto, porque lo que estaba de base era ser iglesias multitudinarias, iglesias relevantes, iglesias bendecidas, que tú tienes que ser próspero, profesional, etc.
Eso era la base de esa enseñanza y eso era lo que nos empujaba. Entonces, el fundamento estaba equivocado. Pero en una realidad como Tesalónica, en una realidad como la nuestra, una pequeña iglesia local que se reúne domingo tras domingo en una sede vecinal, que hemos creído en el Señor Jesucristo, en su obra y en todo lo que Él nos ha dado, debiésemos también, con mayor intención, poder ser parte de la obra, poder experimentar esas obras que decía que tenían los tesalonicenses, poder experimentar ese amor sin reservas y poder tener en cuenta también siempre la esperanza del retorno de Cristo. Dado que Dios nos amó primero, nosotros también amar a nuestro prójimo, imitándonos de manera imperfecta el amor que Cristo tuvo por nosotros. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Oremos al Señor, iglesia. Demos gracias. Padre Celestial, te damos gracias esta mañana. Tu palabra es clara, tu palabra nos desafía. No desde el vacío, nos desafía desde la obra que has hecho en cada uno de nosotros. Desde la obra que has hecho en esta iglesia, Señor. Por tanto tiempo ya, a pesar de nosotros mismos, tú nos has sostenido, Señor. Y te damos gracias por eso. Pero no queremos conformarnos, Señor. No queremos estar cómodos. Queremos que tu palabra nos desafíe constantemente para que cumplamos el propósito con el cual tú nos has llamado, Señor. Que Cristo sea visto, Señor, no solo en nuestras palabras, no solo en que decimos ser una iglesia sana, sino que también en nuestra experiencia de vida, Señor. Ayúdanos a poder tener un mayor sacrificio, Señor, a poder manifestar estas obras que son necesarias, a poder experimentar un amor más sin condiciones, Señor, y a tener siempre en cuenta la esperanza del retorno de tu Hijo Jesucristo. Obra en nosotros, Señor, en muchos sentidos, tal como vamos a cantar ahora. Necesitamos volver a empezar, necesitamos recuperar, Señor, ese fuego, Señor, que alguna vez tuvimos respecto del servicio, respecto del amor, respecto de la iglesia local. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.